Vamos a estar abordando el famoso tema de la motivación desde una perspectiva ojalá innovadora, nueva, enriquecedora, diferente, cuestión de poder aportarles un valor a lo que ya probablemente conocen o hayan consumido en lo que respecta a temas motivacionales. Esto lo voy a hacer al igual que lo hice con la clase anterior acerca de las creencias, con el fin de clarificar ciertos aspectos de qué hablamos cuando hablamos de motivación y también pistas de cómo podemos utilizar el modelo de la verdadera programación neurolingüística para poder lograr mayores niveles de motivación y por supuesto con el fin de conquistar un objetivo. Porque de hecho, y ya adentrándonos en estas aguas, la motivación no es nada más y nada menos que una expresión que le damos nosotros, que nombramos en nuestro lenguaje, para llamarle a eso que sentimos que nos impulsa, llámese sensación, llámese emoción, energía, a cumplir objetivos. Entonces, empecemos por la misma premisa que empecé con el tema de las creencias. Ni las creencias ni la motivación, en este caso que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, existen como tal. ¿A qué me refiero? Que nadie por ahí vio a las creencias caminando, ni nadie por ahí consiguió quizás algunos gramos de motivación en la farmacia, si no ya los estaría vendiendo y me haría millonario por eso. Y entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que, fíjense que en el lenguaje cotidiano, todo el tiempo estamos implicando, mediante nuestras frases comunes, ¿no?, que la motivación es algo que va y que viene, que perdí la motivación, que tenía motivación y ya no la tengo. Y nuevamente hablamos de la motivación como si fuese algo en cuanto a una entidad que yo puedo tener, dejar de tener, como esta lapicera, y por lo tanto manipular. ¿Cuál es el problema con eso? Yo entiendo que es una forma metafórica de utilizar nuestro lenguaje para hacer más accesible y facilitar la comunicación humana. Entonces, al implicar que la motivación es algo que se puede tener, que podemos manipular, que podemos dejar de tener, estamos implicando con nuestro lenguaje que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Es decir, que la responsabilidad en cuanto a motivarnos, en cuanto a la acción de motivarnos, el verbo de estar motivándonos, no existe. Y de hecho, eso es lo que propone el modelo de la verdadera programación neurolingüística. ¿Cómo hacemos en cuanto a qué y cómo llevamos ese proceso particular para sentir, para pensar y para hacer? Y la motivación, o eso que le llamamos motivación, esa energía, como decía antes, que nos ayuda a lograr objetivos, también tiene que ver con esos procesos mentales, mayormente inconscientes y automatizados muchas veces, que llevamos dentro de nuestra cabeza. Ahora, esto lo voy a estar explicando también, porque todo tiene que ver con lo que tiene que ver con la desmotivación, el efecto opuesto, si se quiere, eso que llamamos generalmente que cuando no tenemos ganas de hacer algo estamos desmotivados, con la procrastinación, la toma de decisión inconsciente de dejar una tarea para después, y la frustración. Y ahora, mientras que vaya avanzando, vamos a ver por qué todo hace sentido con todo, justamente. Entonces, entendiendo que es un proceso, como les decía antes con respecto a las creencias, si yo puedo, por ejemplo, identificar el proceso de el armado de la fábrica de un bolígrafo, de un marcador, significa que tiene partes, que es un sistema y que a raíz de ese proceso yo puedo describir y puedo ver qué parte es la que tengo o la que me conviene ajustar, modificar, cambiar, reorganizar, con el fin de que este marcador, por ejemplo, salga lo mejor posible y sea funcional para el objetivo del marcador, que es escribir, por ejemplo.
Entonces, si podemos distinguir el proceso que llevas a cabo para motivarte o para desmotivarte, o vos como coach, consultor, terapeuta, facilitador, podés detectar el proceso que lleva a cabo tu cliente para motivarse y qué hace cuando se desmotiva, en los momentos que se desmotiva vas a poder intervenir con mayor eficacia en ese caso. Entonces, distingamos primero que esa famosa distinción entre comportamiento y conducta. Comportamiento tiene que ver con el proceso interno, mental que llevo a cabo en mi cabeza, y la conducta, esa acción externa, tangible, que puedo realizar en el exterior. Entonces muchas veces, wow, casi se me va todo. Muchas veces cuando hablamos y decimos, por ejemplo, lo que me pasa es que me autosaboteo. Lo que me pasa es que procrastino y mi mente está en tu contra, ¿no? Y voy a levantar esto antes de que se caiga todo. ¿Y qué pasa con eso? No es que tu mente te juegue en contra, ni es que te autosabotees. De hecho, tu mente cumple una función que naturalmente tiene el objetivo de protegerte, motivarte para algo o mantenerte a salvo, como las funciones más primarias de supervivencia que tiene por naturaleza, si se quiere, nuestro sistema. Entonces, la motivación también tiene que ver con las famosas estrategias mentales que llevamos a cabo en nuestra cabeza para comportarnos y conductuarnos a nivel externo de una manera particular. Y ahora lo voy a ejemplificar con un ejemplo en la pizarra. Espero que no se vea dado vuelta como la otra vez. Creo que ya lo corregí y ahora ustedes me lo van a verificar. Entonces, desde la programación neurolingüística tenemos, por ejemplo, estrategias mentales, hablando de la motivación, de motivación, estrategias mentales de creatividad, de aprendizaje, de toma de decisiones. De hecho, como les decía antes, ¿no? La famosa procrastinación es una toma de decisión inconsciente que hacemos en nuestra cabeza, y el resultado o el efecto de eso es aparentemente que me autosaboteo. Eso es lo que lingüísticamente expresamos cuando de repente supuestamente queríamos un objetivo, pero nos encontramos tomando una decisión que va en contra de ese objetivo, pero que a la vez también esa decisión tiene otro objetivo o beneficio inconsciente, que también vamos a hablar de eso. Entonces, para explicar cómo funciona la cuestión que tiene que ver con las estrategias mentales, es bastante complejo. Voy a intentar hacerlo corto por la duración y el formato de este vivo, y para que los que están acá y los que lo vean grabado se puedan llevar ciertas pistas de qué estoy hablando cuando hablo de estrategia de motivación, que de nuevo tiene que ver con el cómo hacemos lo que hacemos dentro de nuestra cabeza. Ahí va. ¿Qué es esto? Esto es un modelo que sirve a la perfección para explicar justamente el modelo de las estrategias mentales. Ese proceso que llevamos a cabo en nuestra cabeza para... ¿Se ve en espejo? Bueno. Lo van a entender igual. Voy a hacerlo corto. Para llevar a cabo un proceso de estrategia mental, por ejemplo. Estas siglas, el modelo POPS, quiere decir prueba inicial, operación, prueba de salida y finalmente salida. Y les voy a poner un ejemplo clásico, banal, cotidiano, para que lo puedan tangibilizar, y después vamos al aspecto de cómo esto se relaciona con una estrategia, con un proceso mental con respecto a si me motivo para algún objetivo o tengo el efecto opuesto, me desmotivo. Vamos a tomar el ejemplo de una actividad cotidiana como es el peinarse, cosa que yo no hago mucho, pero las personas que tienen pelo largo seguramente sí. La prueba inicial es lo que indica cuándo y por qué inicia esta secuencia, este programa. ¿Qué quiere decir con esto? Las condiciones internas y externas que tienen que existir, tanto dentro como fuera,
para que la persona, por ejemplo, tome la decisión de, en este caso, la actividad de peinarse, ¿no? Entonces, prueba inicial. Podríamos pensar que la persona se levanta, tiene que ir a trabajar, por ejemplo, y empieza a pensar una serie de cosas, ¿no? Empieza a pensar, por ejemplo, tengo que estar presentable, ¿no? Es un valor importante para mí, estar estéticamente presentable, etcétera, etcétera. Entonces, la prueba inicial es que va al baño, se ve al espejo y dice, no estoy presentable, no estoy del todo peinado. Ténganme paciencia los que se van uniendo. Sé que se ve en efecto espejo, pero es para ejemplificarlo y sé que se va a entender. Buenas a todos, gracias por unirse. Entonces, prueba inicial. No estoy del todo peinado, empiezo a operar. ¿Ok? Empiezo a peinarme. ¿Bien? Operación. Prueba de salida. Una vez que yo, supongamos que me paso el peine, determinadas veces, me miro de vuelta al espejo y compruebo. Hago justamente una prueba acerca de si ese resultado, a nivel estético, a nivel mis criterios, a nivel estoy peinado o no estoy peinado, hace un match, es decir, coincide con la expectativa que tengo yo en mi cabeza, es decir, con la imagen que espero y cómo espero verme frente al espejo. Entonces, prueba inicial, por ejemplo, acá podríamos pensar que la persona se ve en el espejo. Ahora van a ver cómo todo hace sentido con la motivación. La persona se ve en el espejo y dice o piensa, no estoy presentable, no estoy peinado, no estoy peinada. Entonces, ¿esto qué le lleva a hacer? Le lleva a operar de una determinada manera, ¿no? Luego de esto, vuelve a chequear, como les decía, vuelve a hacer una prueba, una segunda prueba, a ver si coincide la imagen que tengo en mi cabeza con el resultado que me demuestra los hechos, el reflejo del espejo. Si la respuesta es negativa, vuelvo a operar. Si la respuesta es positiva, salgo a través de la prueba de salida exitosa y salgo del programa y entro en otro programa a hacer otra cosa. Todo el tiempo estamos ejecutando programas internos para hacer literalmente, para conductuarnos y para comportarnos dentro de nuestra cabeza. Ahora, ¿qué tiene que ver? Buenas, Nico. ¿Qué tiene que ver todo esto del modelo POPS que les acabo de comentar ahí con la motivación? Para la motivación sucede algo muy parecido y les voy a poner un ejemplo de un cliente real que lograba tener mucho éxito y ser muy hábil para desmotivarse con el objetivo de ir al gimnasio. ¿Ok? Entonces, presten atención. Objetivo de la persona, ir al gimnasio. ¿Lo conseguía? No. ¿Qué manifestaba? Que se desmotivaba. Lo que voy a hacer a continuación entonces es intentarles describir qué es lo que esta persona hacía en su cabeza. ¿Bien? Entonces, a ver, voy a estar ahí. Entonces, ¿qué era lo que disparaba o cómo empezaba ese proceso de desmotivación de la persona? A través de la alarma. Esta persona escuchaba la alarma, por más que su noche anterior había manifestado que quería ir al gimnasio, quería hacer ejercicio, pero esta persona escuchaba la alarma, esto significa auditivo, externo, ¿sí? Estaba durmiendo, escuchaba la alarma, se despertaba y empezaba a tener cierto tipo de diálogos internos. Esto tiene que ver con un auditivo interno, es decir, se empezaba a escuchar, se empezaba a decir cosas en su cabeza que tenían que ver con ¿tengo que ir al gimnasio o quiero ir al gimnasio? Ok, hasta ahí podríamos pensar que está todo bien. Luego, lo que hacía era representarse en su cabeza a través de ver internamente, verse internamente ya en el gimnasio, pero no se veía de una manera funcional. ¿A qué me refiero con esto?
Para que entiendan mejor esto, piénsenlo así, esto es básico de programación neurolingüística. Todo el tiempo escuchamos cosas afuera, escuchamos cosas adentro, vemos cosas afuera, vemos cosas adentro. Todo el tiempo nos representamos el mundo a través de nuestros receptores sensoriales, pero pensamos con las mismas características también sensoriales. Auditiva, kinestésica, olfativa, gustativa, visualmente. Entonces, nuevamente, objetivo de la persona era el gimnasio. La persona escuchaba alarmas, empezaba a decir tengo que ir al gimnasio y se veía a él mismo pasándola mal en el gimnasio. ¿A qué me refiero con pasándola mal? Por ejemplo, sufriendo, levantando peso, angustiándose, frustrándose. Todos tipos de representaciones. Él simulaba en su cabeza escenarios catastróficos que claramente esto derivaba en una sensación. Esto que voy a poner ahora se llama... El K- tiene que ver con una sensación kinestésica, que tiene que ver con las sensaciones, negativa, ¿ok? Se sentía mal y esto derivaba en salir del programa, esto es todo un programa, salir del programa tomando la decisión de quedarse en la cama. Y finalmente, diciéndose a sí mismo, pensando que es un procrastinador profesional. Pero claro, al no hacer esto consciente, es imposible que puedas hacer algo al respecto, al no reconocer cuál es tu proceso interno para motivarte, para desmotivarte y hasta para procrastinar también. Ahora, se preguntarán por qué esto sucede. Kaizen Coaching, ahí va. No sentía motivación. Lo que explicaba es lo siguiente. Un cliente mío, el objetivo era ir al gimnasio, ¿sí? Sin embargo, él manifestaba querer ir al gimnasio, pero que finalmente terminaba procrastinando o desmotivándose para. Lo que estoy describiendo acá es el proceso que él llevaba en su cabeza para generar esta sensación que derivaba en no ir al gimnasio, en tomar la decisión supuestamente de autosabotaje, pero muy coherente con lo que hacía, de no terminar cumpliendo su objetivo. Ahora, ¿de qué depende que esto se ejecute, si se quiere? Digamos, lo voy a decir de una forma metafórica. ¿Cuál sería el sistema operativo para que esto se ejecute de una determinada manera? ¿El programa tiene siempre las 3 representaciones? Puede que no. A veces un programa son 2 pasos. Y ahora voy a poner en pausa lo que estaba diciendo para tomar la interesante pregunta que me hizo Manuel. Pensemos en algún ejemplo clásico de una respuesta fóbica. Miren esto. Veo a la araña, visual, externo. Esta flecha representa un ancla, un disparador. Veo a la araña, respuesta interna negativa. ¡Pum! Respuesta fóbica. Y esto, si se quiere, es una representación. O sea, los canales que está haciendo en su cabeza tienen que ver con lo visual y con lo kinestésico. En realidad es un entramado de cosas, siempre está todo en juego. Pero, para simplificarlo, a veces lo cortamos y para poder mostrárselo también a la persona. Buenas, Pato. Entonces, lo que decía, ¿qué hace que esto sea así? ¿En qué se sustenta esto? Podríamos pensar que para que esto funcione como funciona, para que este programa mental funcione de esta manera, o lo que sustenta las bases que hacen que esto se ejecute como se ejecute, tienen que ver con lo que cree la persona de sí, de los demás, de las cosas, lo que valora, lo que es importante para la persona, y por otro lado, que ese es como otro rubro, pero también muy relacionado, el metaprograma operativo, en ese caso, en este proceso de la persona. ¿A qué me refiero con las creencias? Supongamos que, para no confundir esto más, este es un programa mental. Ya saben que el programa mental es una forma particular de realizar ese proceso que nos lleva a comportarnos externamente de una manera.
Pero, nuevamente, ¿qué hace que esto se ejecute como se ejecute? Nuestras creencias, nuestros valores y nuestros metaprogramas. No nos vamos a meter mucho en este terreno hoy, pero piénsenlo. ¿Qué hace que una persona que quiere ir al gimnasio y no logra tener esa sensación particular que lo motiva, esa sensación que le podría llamar motivación para ir al gimnasio, y que se represente al mismo pasándola mal, sufriendo, levantando peso o lo que sea, lo que cree al respecto, lo que cree acerca de hacer ejercicio, lo que cree que él va a ser capaz de hacer, por ejemplo, en el gimnasio, lo que valora, que es importante para él. Y por supuesto, acá entran también en juego, aparte de las creencias, aparte de los valores, los metaprogramas, que para decirlo de una manera simple, los metaprogramas son tendencias de comportamiento y formas particulares en las que filtramos la información. Entonces, uno de los metaprogramas importantes en tanto a estrategias de motivación es que la persona puede estar orientándose, que tiene que ver con el metaprograma de dirección, orientándose a alejarse de eso que le supone un displacer. El famoso sistema que nos propulsa, que nos mueve a acercarnos a eso que queremos, que nos supone placer, y alejarnos de eso que nos supone un sufrimiento o dolor. De eso estoy hablando. El metaprograma de dirección, una de los sustentos o pilares que hace que este programa se ejecute de la forma que se ejecuta, es el de dirección. ¿Me acerco a eso que quiero o me alejo? O ambos a la vez. Probablemente la persona, desde una intención por supuesto beneficiosa para su sistema, que es no pasarla mal con respecto a lo que cree que le va a suceder y lo que se representa y lo que simula del gimnasio, se quiere alejar de su sufrimiento, de ese, no sé, dolor muscular, que se ríen de él, que podríamos pensar en varios escenarios. Pero hasta acá, ¿queda claro? Les voy a poner otros ejemplos para que podamos clarificar esto todavía un poco más. Porque el resultado de esto termina derivando en que la persona se crea y que manifieste, o sea, que lingüísticamente exprese: no tengo motivación, o me desmotivo, o procrastino. Claro, con ese tipo de escenarios que haces en tu mente, que no te aportan, sustentado por tus creencias, valores y metaprogramas operativos, es muy coherente, y siempre queremos, inconscientemente nuestro sistema quiere ser muy coherente con lo que ya está puesto dentro nuestro, que sienta esa sensación de no ir, lo que después se traduce en el lenguaje como desmotivación, procrastinación, que sostenido esto en el largo plazo puede hasta generar conclusiones, creencias acerca de lo que merecemos, somos capaces, etc. Entonces, les voy a poner otro ejemplo sin mostrar acá en el pizarrón, porque ya me dijeron que se ve en espejo y no creo que sea muy útil, de con qué más tiene que ver los aspectos de la motivación, que hace que me motive o no me motive, para ir un poco uniendo los cabos. Yo tuve la oportunidad en un momento de trabajar para distintos proyectos de distintos ministerios de la provincia de Buenos Aires y Nación también, en Argentina. Y en uno de los casos, a mí me contratan con el fin de enseñarles a personas en situación de vulnerabilidad las famosas soft skills, competencias blandas, con el fin de hacer más probable el hecho de que consigan un trabajo, de que salgan al mundo laboral competentemente más preparados. ¿Y qué pasaba? Y es algo que suelo hacer mucho.
ellos, desde el ministerio y quien me contrata a mí, me daban un manual de cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, en este encuentro tenés que hacer esto, en este encuentro tenés que presentar esto así y demás. Ahora, ¿qué pasaba? Había, por ejemplo, unas cuestiones muy técnicas que pedían, por ejemplo, enseñarle a los chicos la teoría de cómo se usa, digo chicos porque eran jóvenes, yo en ese momento tenía 19 años, ellos tenían entre 20 y 25, cómo usar una tarjeta de crédito, la diferencia entre un saldo bruto y un saldo neto, la diferencia entre sí, la tarjeta de crédito y débito y demás. Y por más que yo no dominaba y no conocía mucho esto de la programación neurolingüística y los procesos y programas internos que promueven el comportamiento, sí estaba estudiando coaching y sí entendía algo, o creía entender algo de las creencias, por supuesto ahora entiendo bastante más. Pero ¿qué pasaba? Ellos me pedían, por ejemplo, que yo teóricamente les enseñe cómo usar una tarjeta de crédito y las distintas diferencias y demás que existían. ¿Qué pasaba? Aunque yo les dé el paso a paso, el proceso, cómo lo tienen que hacer, si en su cabeza no había creencias y valores bien puestos para realmente, por ejemplo, creerse que van a tener una oportunidad o creerse capaz de acceder a un trabajo y en consecuencia tener una tarjeta de crédito. Repito, para si alguno llegó tarde acá, estoy hablando de jóvenes que estaban en situación de vulnerabilidad, algunos bastante crítica. Si estas personas no tenían las creencias y los valores bien colocados, adecuados para recibir, para que su sistema interno integre esa información teórica de cómo utilizar una tarjeta de crédito o otras cosas, su sistema lo iba a rechazar. ¿Se entiende? Cuando trabajamos con estrategias mentales, con qué hace y cómo hace la persona en su cabeza para comportarse y conductuarse de una determinada manera, siempre tenemos que asegurarnos que si modificamos eso, por ejemplo, que sus creencias, que sus valores y que sus metaprogramas hagan una conexión y soporten esa nueva estrategia que yo, con habilidades de PNL, puedo instalar en la persona. Ok, no me voy a tomar ir mucho tiempo más con respecto a esto, porque todo el tema de creencias y valores lo abordé en la clase gratuita pasada y solamente superficialmente, al igual que estoy haciendo ahora de una manera superficial por el formato y el tiempo que tenemos. Pero esto para ejemplificar de que no importa qué le diga a la persona que tiene que hacer, y eso lo pueden ver tanto en los gurús de las redes sociales de que tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer tal otra, su sistema no va a ser capaz de soportarlo, por así llamarlo, si la persona no tiene sus creencias, valores y metaprogramas bien colocados. Ahora, ¿cómo se modifica todo esto, ¿no? Creencias y valores, metaprogramas y finalmente secuencia de pasos internas, representaciones y demás? Desde muchas técnicas y herramientas, desde la verdadera programación neurolingüística, desde la argumentación, lógica, el cuestionamiento, metamodelo del lenguaje, usos de estados de trance para modificar estrategias, para modificar creencias, revisar las características finas de cada una de estas representaciones, llamadas submodalidades y demás. Ahora, tengo acá una hoja de ruta para no perderme nada de lo que quería decirles hoy. Un segundo. Ok. Les cuento, por ejemplo, qué hago yo en mi cabeza, porque a partir de tener distinciones, no solamente de vuelta podés ayudar a otras personas, sino que te conviene distinguir, observarte lo que haces vos, para poder así ajustarte tus propios procesos y cables, por así llamarlo. Pero si pensamos, por ejemplo, en cuál fue mi estrategia de motivación para estar hoy acá en este Instagram Live, se les puedo poner un ejemplo, que lo tengo anotado acá. ¿Cuál era mi objetivo? Dar una clase o dar una exposición sobre la motivación. ¿Bien? Entonces, si pensamos en el objetivo, que es dar una clase,
lo que, primero, antes que nada, lo que yo creo acerca de dar una clase, lo que yo creo acerca de mí, por ejemplo, de que si soy capaz, de que si sé exponer, de que si tengo evidencias previas que confirman esto y demás, genera en cuanto a las películas y escenarios mentales que me motivan a preparar la clase y estar ahora acá, que de hecho se los puedo mostrar. Exactamente lo que hice fue, por ejemplo, ¿no? Me vi a mí mismo, visual, interno, y esto lo sé no porque lo haya hecho en este caso, la observación, sino porque es el proceso que yo tiendo a llevar a cabo. Me vi a mí mismo, visual interno. También, al mismo tiempo, me escuché dando la clase, ¿sí? Me vi a mí mismo dando la clase de una forma disociada. Esto hace que yo me diga, ok, auditivo interno, ok, vamos a dar una clase, y finalmente podemos pensar en una sensación que completa ese proceso y hace que diga, ok, no lo pensamos más, ya tengo la motivación suficiente, vamos a preparar una exposición, vamos a dar una clase, y eso es lo que me moviliza. Ahora, nuevamente, esto no es porque sí, o sea, no es inocente toda esta secuencia de representaciones. De hecho, cuando muchas veces escuchamos a otras personas acá en redes sociales hablar de que nos tenemos que hablar lindo y que tenemos que escuchar nuestro diálogo interno y demás, tiene que ver con esto. La mayoría de las veces no se explica de esta manera y eso puede tener consecuencias. Pero como les decía, cuando yo tengo el objetivo de dar una clase y hago todo esto, lo puedo hacer, soy capaz de hacerlo de esta manera porque tengo creencias acerca de mí, porque valoro, en este caso, y si me indagan y me preguntan, valoro el hecho de servir, si se quiere, aportar, ¿ok? Porque también tengo creencias asociadas a ese valor de aportar y servir. Me quiero acercar a eso que supone para mí, el beneficio que supone para mí estar aportando, dar una clase gratuita. Nuevamente me estoy direccionando a eso que me supone un bienestar, un placer, imaginándome hasta ya la recompensa de dopamina que supone cuando me ponen ahí los corazoncitos, cuando se unen al live. Entonces todo eso hace que yo me pueda comportar y conductuar en cuanto a preparar, difundir, estructurar y realizar la clase de una forma efectiva o bajo mis criterios efectiva. Entonces, ¿usas esa misma estrategia para motivarte con otros objetivos? Depende, pero puse el ejemplo de las clases porque como no es la primera vez que hago esto y no me refiero en cuanto a clases de temas de comportamiento humano o programación o lingüística, sino con el ejemplo cuando daba clases para jóvenes en situación de vulnerabilidad, hacía ensayos mentales bastante similares. En esa época, cuando tenía 19 años, no tenía la más mínima idea de todo esto. Sin embargo, lo hacemos igual, porque la programación o la lingüística la utilizamos sin querer, sin saber que estamos utilizando, por ejemplo, una representación, una submodalidad, que eso tiene que ver con las creencias, valores, etcétera. Lo estamos utilizando porque la PNL es una descripción, nada más que eso, de algo que ya hacemos. Esa fue la propuesta de Bandler en principio. No es que haya inventado de cero, sino que a partir de observar ciertos patrones de comportamiento y citar, entrevistar a personas que tenían mucho éxito en ciertos aspectos o para ciertos objetivos, hizo una descripción de, otro ejemplo, cómo las personas que habían tenido fobias y dejaron de tenerlas, le hicieron
para dejar de tenerlas y dejar de tener la respuesta fóbica. Y empezó a sacar patrones. No me quiero ir mucho en la historia, pero una de las cosas que empezó a hacer en cuanto al modelado y la elicitación de estrategias mentales es empezar a detectar el patrón común, el denominador común. Creo que Santi transcribe su proceso interno. Es subjetivo, nuestra experiencia es siempre subjetiva. Ahora, no es casual que si yo quiero dar una clase de cómo preparar un mate, use algo muy similar. Porque no importa el contenido o contexto, solemos secuenciar y repetir esta secuencialización, ¿sí?, de representaciones que hacemos. ¿Ok? Y vuelvo a lo que estaba comentando antes. Antes de tener distinciones y herramientas de la PNL, la verdadera, y cuando tenía que dar clases que no tenían que ver con PNL, que tenían que ver con competencias blandas de liderazgo, a gente que trabajaba en multinivel, me acuerdo que daba clases de comunicación, de cómo dar feedback, por ejemplo, de cómo presentarse en una entrevista laboral a estos chicos y demás. Hacía algo muy similar. Pero no solamente lo hacía en la cabeza, y esto es algo que también lo tengo anotado acá porque quiero compartírselos. No solamente lo hacía a nivel que esto pasaba dentro mío, sino que también lo ensayaba, y no quiero que esto se confunda porque este es un término muy malentendido. El famoso como si. ¿A qué me refiero con malentendido? Hay muchos videos que dicen, bueno, hacé como si tenés éxito, hacé como si lo conseguiste, ya está, y solamente pretendiendo que sos esa persona, actuando como esa persona, lo vas a conseguir. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en mi cabeza yo lo ensayaba las suficientes veces. Estoy hablando de ese momento. Yo tenía 19 años y no sabía lo que estaba haciendo exactamente. Pero ensayaba las clases en mi cabeza y externamente. Externamente, literalmente, me paraba frente al espejo y empezaba a hablar. Y a veces por narciso me grababa. Pero me di cuenta, inconscientemente me di cuenta, que eso me era muy útil. ¿Por qué? Porque llegaba el día de exponer y cuando me paraba ahí frente a las personas, una sensación, ese algo es una sensación kinestésica, me avisaba de que esto ya era un poco más familiar. Por más que era la primera vez que capaz veía esas caras ahí y estaba en ese contexto. ¿Por qué me era familiar? Y de hecho, el hecho de que te sea familiar o que lo percibas como familiar siempre te va a servir, a ser útil. ¿Por qué eso pasaba como pasaba? Porque lo había ensayado las suficientes veces en mi cabeza y frente al espejo. En mi cabeza y frente al espejo. Muchas veces hasta parecía un loco si alguien me veía de afuera. Pero eso tiene que ver con las simulaciones y tiene una parte que ver, porque no quiero que piensen que esto es la programación y cómo podemos programarnos, porque está muy mal entendido de vuelta el concepto de la programación o la reprogramación. Pero sí las simulaciones y los ensayos mentales tienen que ver con cómo programamos el comportamiento. Ok, entonces, de hecho, entonces nada, voy a ponerles otro ejemplo. Una persona que tiene mucho pánico para hablar en público y que se pone nervioso y que se queda en blanco, etc., puede de hecho nunca, jamás haber tenido la experiencia. Muchas veces, viste que vieron esta famosa premisa de que las creencias tienen que ver con experiencias pasadas. No necesariamente tienen que ver con experiencias pasadas. También tiene que ver con esa persona que hoy no se anima a exponer en público, que ensayó las suficientes veces en su cabeza escenarios catastróficos. Ejemplo, que se iba a quedar en blanco, que se iban a reír de él, se representaba de hecho las caras así cerca, muriéndose de la risa acerca de cómo hablaba, por ejemplo.
Nuevamente, esto sustentado en sus creencias también. Pero hace que finalmente, cuando tiene el objetivo de ir a hablar en público, por más que nunca lo he hecho, sí lo hizo en su cabeza. Y es casi que lo mismo, porque la respuesta que voy a obtener es similar a la que ya ensayé. Ok, hay factores externos que pueden cambiar y que pueden condicionar, por supuesto. Pero una parte, nuevamente, de la modificación de estrategias es el ensayo, es la simulación. Por otro lado, motivación. Vamos a volver al tema. En realidad nunca nos fuimos, está todo siempre interconectado con lo que estoy diciendo. Si hablamos de motivación, lo que también mucho vamos a encontrar acá en redes sociales es la famosa esto de, bueno, ponete música, juntate con un amigo que te inspire, mirate un video de YouTube y anda a la conferencia de Tony Robbins a caminar en brasas. Y no es que eso esté mal, a veces eso puede servir, puede ser un buen disparador. ¿Qué pasa? Esa motivación que viene de afuera hacia adentro suele tener un efecto en cuanto al estado que tiende a neutralizarse. O sea, para ponerles un ejemplo, yo me quiero motivar para hacer deporte, ¿no? Y no soy muy hábil para generar esa motivación. Sin embargo, veo un video de un deportista que me gusta mucho. Entonces, si este es mi estado emocional y este es el tiempo, yo cuando veo este video y escucho la música, lo escucho hablar y todas las cosas motivacionales que me dice, lo que voy a tender a hacer es esto. Mi estado va a subir y va a tener la tendencia a neutralizarse. ¿Ok? Es decir, a tampoco bajarme, generar una depresión de desmotivación total, pero sí va a tender a simplemente volver a un estado neutro. Estoy hablando de la motivación extrínseca. Sin embargo, esa motivación extrínseca a veces, nuevamente, puede ser un buen disparador, y lo voy a poner acá. Puede ser una muy buena prueba inicial de todo este proceso que estamos hablando. Un muy buen disparador, en este caso externo, para que yo empiece a generar otras cosas en mi cabeza. Haciendo un punto seguido con respecto a la motivación. Ahora la gran pregunta, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Yo sé que para algunos esto capaz ese tipo de lenguaje les es familiar, conocido, y para otras personas no. Es mucho más complejo en cuanto a... Es importante dominar otro tipo de cuestiones para poder no solamente distinguir, sino hacer cambios, ajustes en esas estrategias. En esta exposición clase estoy como mostrándolo de una manera general para poder dar pistas de cómo funciona realmente la programación, la neuroprogramación. Ok, ¿qué podemos hacer al respecto? O sea, ¿qué estrategias, qué metodologías podemos hacer tomando el modelo de la PNL, que es de lo que venimos hablando desde que empezamos, para motivarnos más? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué metodologías, qué estrategias podemos llevar a cabo a propósito para generar mayores niveles de motivación? Como les hablaba, hay un disparador, una prueba inicial que hacemos para hacer lo que hacemos en nuestra cabeza, para motivarnos y para desmotivarnos. No importa el nombre de la sensación, emoción. ¿Por qué les digo no importa? Porque al final es una forma de nombrar, es una forma de utilizar el lenguaje. Porque a lo que yo le puedo estar llamando motivación, acá Fer, Emanuel y todos los que estén conectados lo pueden estar llamando entusiasmo. Y estamos hablando de lo mismo, no importa, es una sensación que te lleva a la acción y a conseguir objetivos. Pero sigo con el punto.
¿Qué podemos hacer? Podemos eliminar, por ejemplo... Nico, qué buena pregunta la que hiciste ahí. Termino con esto que estoy diciendo y te la contesto. Podemos eliminar, por ejemplo, si nosotros... Supongamos que tengo el objetivo de ir al gimnasio. Y tengo una rutina un poco acortada en horarios, ¿no? Tengo una agenda pegada porque tengo un trabajo presencial y tengo que cumplir horarios y demás. Y yo sé que si salgo del trabajo, cumplo ese trabajo, y entro a mi casa, y cuando entro a mi casa veo el sillón, veo mi cama, y ese va a ser el disparador, la prueba inicial de mi estrategia para que yo genere esta sensación de mejor me quedo acá, me tiro, qué sé yo, y después sigue lo que sigue, y después digo, bueno, no tengo motivación, bueno, soy un procrastinador profesional, bueno, es que me autosaboteo, etcétera. Puedo eliminar la prueba inicial, puedo eliminar lo que dispara eso. Estratégicamente, a propósito, ¿cómo? Por ejemplo, ni siquiera pasando por mi casa, ni siquiera teniendo contacto con, con ese estímulo externo que va a disparar eso que no quiero que dispare, esa desmotivación, esa pereza, esa lo que sea, ¿ok? Y hablando de anclajes y estímulos, yo veo el mate y automáticamente me quiero cebar uno. Y eso es lo que genera. Porque también tengo creencias de que estoy cansado y de que si tomo un mate... Perdón, conecto todo con todo. Santi, ¿de qué otra manera puedo motivarme que no sea un video motivacional o música? Genial. Antes estaba hablando de eso, justamente de la motivación extrínseca, que es ver algo afuera que te genera una sensación de motivación. Eso no está mal, pero vos también podés tener estrategias mentales de motivaciones intrínsecas. Por ejemplo, o sea, pueden empezar por un disparador de estímulo externo. Pero, por ejemplo, yo cuando estoy en una estrategia de tomar la decisión para realizar esta clase, y eso también me motiva, podríamos hablar de una estrategia de motivación y decisión en conjunto, no necesito de algo externo, y ahí viene tu respuesta, Nico, porque creo ciertas cosas acerca de la clase, porque creo ciertas cosas acerca de mí, creo ciertas cosas acerca de los efectos o beneficios para ustedes y para mí que tiene dar una clase gratuita, porque valoro, es decir, es importante para mí ciertos aspectos, tengo ciertos valores asociados al hecho de hacer una clase que hacen que me motive y que tome la decisión de hacer la clase. Entonces, revisando lo que crees al respecto de eso que querés motivarte, porque puede que, y lo voy a conectar con algo que me preguntaron hace unos vivos atrás, acá como ustedes, una persona así conectada como ustedes me pregunta, Santi, tengo un empleado, lo quiero motivar, ¿cómo hago? Y la primera pregunta básica que se me viene es, ¿tus objetivos como persona que contrata al empleado son los mismos que el objetivo de la persona? Porque para motivar a alguien, y esa es una de las preguntas que voy a contestar hoy, para motivar a alguien yo tengo que tener una comprensión mayor de qué es lo que cree, qué es lo que valora, es decir, ¿para qué? ¿Con qué intencionalidad, por ejemplo, está en ese puesto de trabajo? Porque eso es lo que pasa en la mayoría de las empresas también, y hablando del coaching, famoso coaching ejecutivo, que dicen, no, es que se les fue la motivación, pero claro, tus objetivos como jefe no son los mismos que esa persona. Yo cuando trabajaba con estudiantes, por ejemplo, también en otro proyecto del Ministerio de Educación,
Las personas decían, no puede ser que el chico no esté motivado. ¿Cómo no puede ser? Es totalmente coherente que el chico no esté motivado. Para él, en ese momento, en su experiencia, con los años que tiene, con los valores que tiene, es muchísimo más importante jugar a la Play, es muchísimo más importante estar haciendo otras cosas. ¿Está bien, mal? No tengo ni idea. Pero para ese chico, con esa cabeza, con ese tipo de conciencia y esa edad, es muy probable que tenga otros valores asociados y que vos, como ignorás estas cosas, digas, no, es que le falta motivación, es que los chicos de ahora, no, nada. ¿Querés hacer que haga más probable que cumpla con tus objetivos? Empezá a escucharlo. Empezá a escuchar a esos estudiantes, y así te podría decir con cualquier cosa. Empezá a escuchar a tus empleados, empezá a conocer cómo piensan, qué creen, por qué están ahí. Volviendo al primer ejemplo, ¿cómo hizo para salir de la cama? La respuesta simple podría ser que modificamos esa representación, pero digo simple porque en realidad es un tanto más complejo. También hubo que hacer una modificación en sus creencias, es decir, qué es lo que pensaba él, qué es lo que creía de sí mismo. Y una vez que hicimos eso a través de un reencuadre por la vía del lenguaje, que la persona, y eso es algo muy importante también en cuanto al cambio de creencias, que no todas las personas abordan. También es importante que la persona, para cambiar una forma de pensar, es una creencia, es una forma de pensar de sí mismo o del mundo, vaya, en este caso y respondiendo a tu pregunta, al gimnasio, y que en ese proceso de hacer gimnasio o conseguir el objetivo que sea, cambie la percepción que está teniendo. En este caso puntual, y ahora voy a poner otro ejemplo que también tiene relación con esto, en este caso puntual, que la persona pueda ser interesante y pueda ser disfrutable el proceso de hacer ejercicio, para darle evidencias o contraevidencias, contraejemplos que hagan que la persona cambie, ¿sí?, esa forma de pensar que antes venía teniendo para comenzar a pensar distinto. ¿Ok? ¿Respondí tu pregunta? Eso hace también, a través del cambio de las creencias, que cuando volvés a elicitar una estrategia mental, o sea, una secuencialidad de representaciones internas, también cambien. Ahora, no hay una manera mejor que la otra. Vos te podés ir por el lado de las representaciones en cuanto a la configuración, la organización, la secuencialidad y las características finas llamadas submodalidades, y también te podés ir por los valores y las creencias. Tenés que asegurarte de que eso, todo lo que estás haciendo en cuanto a intervención sea ecológico y que luego después puedas dejar a la persona funcionando, ¿no?, de una manera ecológica. Es decir, cuando vos... Hay una premisa que me gusta mucho, que es que a la mente no le gustan los espacios vacíos o los huecos. Ejemplo, si yo toda la vida no creía en los extraterrestres y mañana me levanto con un extraterrestre, con un alien durmiendo en mi cama, la evidencia va a ser tan fuerte que en mi experiencia subjetiva no me va a quedar otra manera que por más que haya resistencia, porque siempre la hay, que cambiar esa forma de pensar. Y luego, cuando cambio esa forma de pensar en otra persona, me tengo que asegurar de instalar o poner otra cosa que sea ecológica, con el fin de dejar a la persona funcionando bien. ¿A qué me refiero con funcionando bien? Que vieron el famoso ejemplo de, bueno, no fumo más, pero ahora empecé a comer. No fumo más, pero ahora no tengo uñas porque me comí las uñas. O sea, a ese tipo de cosas me refiero. Santi, ¿de qué otra manera puedo motivar? Ah, eso ya lo respondí. Bueno, ahí la gente que se va uniendo. Los invito a compartir este live ahí a partir del botoncito para enviarlo, si quieren.
Un bucle motivacional interno te da energía que se retroalimenta por creencias, valores y criterios propios que mantienen la energía del bucle. Exactamente. Me encantó la forma en la cual expusiste eso, porque me hace pensar justamente en los sistemas, y es que no somos algo separado de nuestras otras partes que nos componen como sistemas. ¿A qué me refiero? Cuando yo toco una creencia, cuando yo toco un valor, cuando yo toco una representación interna, cuando yo toco un metaprograma, también estoy tocando otras cosas. Y eso hace también a la ecología, ¿sí? Por eso la importancia de estar como en un contacto permanente con la persona a la cual estás acompañando y estás ayudando. Entonces, antes de responder a sus preguntas, estaba hablando de estrategias para que, sí, qué hacer al respecto a esto, ¿no? Y hablamos del tema de eliminar el disparador. Y algo que está bueno entender, que podemos empezar a observar, a detectar cuál es el objetivo o el beneficio que estoy obteniendo por ejemplo, no realizar esa conducta que supuestamente quiero hacer y que me genera desmotivación o que estoy procrastinando, postergando. Se apagó la luz. La apagué con la mente. Habilidades de programación neurolingüística. Las aprenden en mi curso. No, mentira. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si la persona que les comenté en el ejemplo cree firmemente que le va a pasar mal, entonces esa sensación, esa forma de sentir que se expresa en el cuerpo y después verbalmente dice que tengo desmotivación, es coherente con un objetivo, es coherente con el objetivo o con la intencionalidad positiva de mantenerse a salvo, de cuidarse, de protegerse, de pasarla mal, ¿ok? Más aún si lo ensayó las suficientes veces en su cabeza para confirmarlo, ¿ok? Entonces, vimos dos formas de qué podemos hacer. Una es eliminar el disparador, la prueba inicial. Otra es identificar qué estoy obteniendo de beneficio, de intencionalidad positiva al realizar esa conducta que en realidad va en una incoherencia con mi supuesto objetivo. ¿Por qué? Porque yo ese efecto secundario, ese beneficio oculto, intención positiva, como la llamen, voy a necesitar conservarlo para, conservando esa intención positiva, poder modificar la forma en la que consigo eso. ¿Me explico? Cualquier cosa me dejan en el chat. Otra forma es que normalmente cuando nos ponemos un objetivo y vemos, hay unas personas que te dicen, ¿no? Visualizar el resultado. Visualizarlo con todo color y todo detalle, que hace parte también de este modelo. ¿Es importante eso? Por supuesto. ¿Qué es más importante aún? Que visualices con todo color y todo detalle y te asocies al proceso. ¿Me explico? Ahí va. Famoso estado presente. Acá estás vos. ¿Ok? Acá está tu resultado. Y vamos a tomarlo con el ejemplo clásico, ¿no? de obtener un físico estético, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Yo me visualizo con el físico perfecto, con desbordado en músculos, abdominales, lo que sea, y eso me entusiasma un poco, ¿no? Me entusiasma. Y como me entusiasma, decido ir al gimnasio y decido contratar una nutricionista o un nutricionista. Genial. Pagué la cuota, le pagué la nutricionista, todo. Logré ir, pero al segundo día
me levanté cansado, con los músculos atrofiados, sin ganas, y abandoné. Y eso es algo que suele pasar. Sacan el ejemplo del gimnasio con todo. ¿Por qué? Porque no tenemos puesta nuestra atención, nuestro foco, nuestra concentración en el proceso. Solemos pensar en este resultado, que es lindísimo, pero en nuestra experiencia interna, al no estar asociados e integrando el proceso, es decir, todos estos pasitos que vos tenés que estar dando para llegar a este resultado, es muy probable que acá abandonen el camino y me llame a mí mismo que soy un procrastinador, un fracasado, y que empiece a sacar conclusiones de ese tipo. ¿Qué podemos hacer al respecto ahora que ejemplifiqué esto? Si yo estoy acá y quiero hacer algún tipo de ejercicio, puedo no solamente identificar qué es lo que voy a tener que hacer en cuanto a los pasos para llegar acá al resultado, sino que en todos estos pasos, como bien saben, hay cosas seguramente del proceso que no van a ser tan interesantes o que nos van a gustar tanto o que van a ser tan disfrutables para nosotros. El punto es, podemos generar estrategias también mentales, pero pueden ser bastante intuitivas, de cómo hacer este proceso disfrutable e interesante. Ese es el punto. Si nosotros ponemos el foco en el proceso y logramos, famoso cliché, estar presente en esa brecha del punto A y el punto B, es muy probable que sostenga este hábito o las conductas que tengo que habituar en el tiempo que me van a permitir obtener el resultado. ¿Ok? Para no abandonar, es importante que ese proceso sea disfrutable, sea de interés. Y eso también es como un arte, ¿no? Eso también es como una especie de ingeniería, porque me podrías decir o pensar, pero Santi, ¿cómo hago para hacer disfrutable esto que tanto detesto? Ahí está la artesanía, justamente. Ahí está la creatividad. Otra forma también es revisar fuertemente las expectativas que tengo acerca del resultado. Como creo haberlo dicho al principio, o no sé si lo dije, pero muchas veces la sensación de frustración, a eso que en el lenguaje le llamamos frustración, tiene que ver con la brecha existente entre lo que yo esperaba obtener y el resultado tangible en cuanto a evidencia externa que obtuve. Esa brecha, cuando no conecta lo que estaba acá con lo que obtuve, es lo que luego le llamo frustración. ¿Ok? Podemos utilizar también lo que dije antes de ensayos mentales en cuanto al proceso. Podemos asociarnos a la experiencia de estar abordando cada y todos esos pasos, esos escenarios que voy a tener que hacer para conseguir el objetivo. Y podemos visualizarnos de una forma asociada, estando en ese momento realizando esa actividad. De esa manera también se integra o se familiariza a nivel representacional el paso a paso antes de llegar al resultado. Y genial. Y creo que lo que voy a decir ahora también tiene que ver con esto. Y otra forma o algo importante a tener en cuenta es cómo es la percepción que tenemos del error. Ahí te leo, Nico. La percepción que tenemos del error. ¿Ok? De vuelta, error, juicio, opinión que hago acerca de cómo yo esperaba en mi cabeza
que resulte este live, supongamos, para poner un ejemplo visible, supongamos que yo en este live esperaba tener 100 personas conectadas. Nunca tuve 100 personas conectadas, pero no importa. Yo lo esperaba y así lo visualizaba en mi cabeza. Y resulta que ahora veo y son 6. Y si yo percibo ese error, supongamos que lo atribuyo que es un error mío por falta de difusión o lo que fuera. Si yo percibo ese error de una manera particular y no lo tomo como un feedback para poder aprender y corregir, entonces es muy probable de vuelta que me desmotive, que no me den ganas de hacer las cosas, que diga, bueno, esto no lo hago nunca más, que abandone, que postergue y que haga, sí, me nombre con todas esas etiquetas y características que lingüísticamente nos encanta ponernos a los humanos. Ahora leo preguntas. Voy. Como coach estoy trabajando con un cliente obeso. Estamos trabajando cómo realizar actividad física en su día a día. Muy pocas veces hizo actividad en su vida. Su objetivo lo tiene claro y lo motiva. Lo que ocurre es que le está costando el proceso. Exactamente. Ese es un ejemplo clarísimo y famoso de lo que acabo de explicar. El resultado es muy probable que lo motive. Lo que es muy probable que no fácilmente lo motive es estar asociado a la experiencia de estar realizando esos pasitos minúsculos que aparentemente no tienen efecto, pero que acumulados en el tiempo lo tienen, para llegar a ese resultado, supongamos de peso, estético o de salud. Entonces, ¿cómo hacerlo? En cuanto a metodológicamente, se me ocurren varias cosas. Desde técnicas o dinámicas, o desde el lenguaje, cuestionarle cosas por las cuales cree que, por ejemplo, no va a poder realizar una actividad asociada al proceso, o poder entre los dos, o más bien vos creativamente, esto también es algo que enseño mucho, mostrarle, argumentándole otras formas de llegar a eso, ¿no? A cumplir con esas etapas del proceso, hablando de la brecha, ¿no? Lo que llamamos proceso. Y algo, acá diciendo esto se me ocurre otra cosa. Bueno, ni hablar, que no lo dije antes, ni hablar de que está bueno que también haya por ejemplo, un profesional de la alimentación, de la nutrición, asociado a su proceso que está haciendo con vos. Eso también aporta. Y iba a decir otra cosa recién y se me acaba de olvidar. Pero sí, si querés hablarme después por privado y te puedo comentar algunas cosas específicas, si me das un poquito más de información. ¿Alguna que otra pregunta con respecto a esto? Iba a decir algo y se me acaba de olvidar. Sí, esto, que no sé si hice un post o lo tengo planeado hacer, no me acuerdo si todavía lo había publicado. Esta famosa premisa del coaching, por lo menos el que estudié yo, que el cliente tiene todas las respuestas a sus problemas, que vos tenés que hacer preguntas abiertas con el fin de que la respuesta última salga de su cliente, que confiar plenamente en el cliente, me parece bastante absurdo, porque no creo que siempre la persona tenga las respuestas que necesita. Creo que más bien nuestro trabajo como facilitadores es tener la habilidad de ampliar el mapa con el cual, o sea, el mapa me refiero a la percepción del mundo, de la situación con la cual la persona llega, porque dado a esa configuración interna, llamado mapa, no está pudiendo cumplir con su objetivo. Entonces, tomar como él piensa y habla puede servir para muchas otras cosas.
pero para otras, mejor tener habilidades, desde técnicas, desde habilidades lingüísticas, desde, sí, recursos, distinciones, para poder influir de una manera útil, funcional al objetivo de la persona, con el fin de enriquecer esa percepción, con el fin de enriquecer ese mapa y no solamente trabajar sobre lo que ya tiene. Piénsenlo, o sea, imagínense cuánto más efectivos o cuánto más útil puede ser tener herramientas lingüísticas, por ejemplo, para poner ideas nuevas, poner, o sea, instalar, tanto consciente, es decir, tanto que la persona perciba que lo estás haciendo, como por debajo de la mesa, inconscientemente, metáforas, historias, trances, para que la persona empiece a sentirse mejor. Eso también son habilidades que enseño y se pueden desarrollar. Es que muchos de los recursos vienen de la idea de no enfocarse en el problema y ver sobre las soluciones. Sí, me acabo de acordar, Emma, que vos me comentaste algo en un post sobre acerca de las causas. Y es verdad que cuando nos enfocamos en el problema, o sea, cuando nosotros como facilitadores o coaches le estamos hablando del problema, lo que pasa y por la naturaleza del lenguaje es que la persona va a tener que poner su foco en el problema. ¿Eso es siempre malo? A mi criterio no. Problema me refiero capaz una causa, ¿no? Supongamos una experiencia traumática pasada, supongamos una experiencia en el pasado que improntó algo en la persona. ¿Eso es siempre malo? ¿Puede ser a veces útil? Para mí puede ser a veces muy útil y otras veces no. El punto es que no hay fórmulas y no hay preguntas poderosas de manual. Y eso es como un poco mi objetivo, bastante mi objetivo de esta cuenta, como de construir un poco las herramientas del coaching tradicional, la terapia, a partir de explorar las distinciones, recursos y técnicas de la verdadera y original programación neurolingüística. Saber PNL en profundidad, más allá de las técnicas, implica también poder observarnos, distinguirnos qué estamos haciendo, qué secuencia, qué estoy creyendo, qué estoy valorando, qué estoy haciendo dentro de mi cabeza que me hace comportarme como me estoy comportando. ¿Ok?